Apreciados estudiantes, el tema de esta comunicación está relacionado con lo que es la causalidad jurídica. Causalidad en términos generales o principio de causalidad es un principio clásico de la filosofía y la ciencia que afirma que todo evento tiene una causa, siendo el propio evento uno de los efectos de dicha causa. De acuerdo a este principio, las cosas no ocurren de manera aislada, sino que unas están ligadas a otras en un proceso de interacción e interdependencia. Unas cosas suceden a otras y con frecuencia, siempre en el mismo orden, a los primeros sucesos en una relación los llamamos causas y a los segundos efectos. La relación causa y efecto en el derecho. Retomamos entonces la teoría de los hechos jurídicos. Recordemos que el hecho jurídico es todo acontecimiento, acción u omisión que está previsto en la ley. Tiene una condición jurídica y consecuencia jurídica. El hecho jurídico, como lo explicamos anteriormente, es un concepto general, es genérico. Por consiguiente, dentro de los hechos jurídicos forman parte tanto los eventos ilegales, ilícitos o antijurídicos, como también los actos legales o lícitos. Mientras que el acto o negocio jurídico se define como un hecho jurídico humano voluntario lícito, o sea, siempre es legal o acorde al derecho, con el que se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Y debemos tener presente que el acto o negocio jurídico es una especie de hecho jurídico. Con relación a los distintos tipos de hechos ilícitos o antijurídicos, tenemos la infracción a la ley civil, como por ejemplo el incumplimiento de un contrato, la infracción a la ley penal, que pudiera ser por medio de un delito, falta o acto infractor, la infracción a la ley laboral, como por ejemplo las causales de despido, la infracción a la ley de familia, como por ejemplo las causales de divorcio. Otros eventos que están dentro del encuadre de ilícito o antijurídico lo podríamos ver con la infracción a la ley fiscal, en donde existen los tipos de falta fiscal y delito fiscal. En el ámbito electoral puede darse la infracción a la ley electoral por medio de falta y delitos electorales. Y otro ejemplo, para ilustrar, con relación a la ley de tránsito, una infracción de la ley de tránsito puede tener consecuencias jurídicas en este sentido. En el delito penal vamos a hacer un ejemplo de un caso por omisión que está contemplado en el artículo 375-A, que dice: quien al momento de ingresar o salir del país omita declarar o declare cifras que no se corresponden con el dinero, valores o documentos negociables que porten cantidad superior a la suma de 10.000 balboas, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y con el decomiso del dinero, valores o documentos negociables no declarados. En caso de que se trate de un ciudadano de nacionalidad extranjera, se ordenará, además del decomiso, su deportación inmediata y el impedimento de entrada al país de manera permanente, una vez haya cumplido la pena establecida en el párrafo anterior. Ahora pasamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que sería la causalidad jurídica contenida en la norma jurídica. Para esto es importante que tengamos presente que las normas jurídicas tienen una estructura que, con dos elementos. El primer elemento es el de la hipótesis o supuesto jurídico y el otro elemento es el de la disposición. Por hipótesis o supuesto jurídico debemos entender que es el planteamiento de una suposición o escenario o un posible acontecimiento
que puede ocurrir o suceder, mientras que la disposición sería la consecuencia que se debe de aplicar en caso de que ocurra lo descrito en la hipótesis o el supuesto. Vamos a ver ejemplos de causalidad jurídica en la estructura de las normas jurídicas. En el Código Civil tenemos el artículo 1644 que dice que el que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. Viendo esto, entonces, el contenido del 1644, vamos a distinguir o indicar cuáles son los elementos, cuál es el supuesto de hipótesis y cuál es la disposición. Del contenido tenemos, primero, el que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo o negligencia, culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Ahí vemos la hipótesis y la disposición que están contempladas pues en el primer párrafo del artículo 1644. Pero en este mismo artículo también tenemos como hipótesis, si la acción u omisión fuera imputable a dos o más personas, la consecuencia sería que cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. O sea, está contemplado tanto la hipótesis como la disposición. Ahora veamos en el Código de Trabajo, el artículo 150. Todo trabajador tiene derecho a la libre disposición de su salario. Cualquier disposición o pacto que contraríe esta norma será nulo. Se exceptúan las retenciones autorizadas en este código. Volviendo a la estructura de la norma jurídica, tenemos el elemento del supuesto o la hipótesis que corresponde a todo trabajador tiene derecho a la libre disposición de su salario. Cualquier disposición o pacto que contraríe esta norma, entonces la consecuencia es lo que establece la disposición, o sea que todo pacto que se haga en contra de esta disposición tendrá que ser declarado nulo, o sea, será nulo de nulidad absoluta. En el Código Penal, hace un momento citamos el artículo 375A, en donde resaltamos la parte de lo que era la omisión. Por consiguiente, ahora vamos a ver cuáles son los supuestos o hipótesis que se contemplan en este artículo y cuáles son las disposiciones. En primer lugar, tenemos como hipótesis quien al momento de ingresar o salir del país omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porten en cantidad superior a la suma de 10.000 balboas, la consecuencia es que será sancionado con prisión de 2 a 4 años y con el decomiso del dinero, valores o documentos negociables no declarados. Quiere decir que esto último se aplicará en caso de que ocurra lo previsto en el supuesto o la hipótesis. Segunda hipótesis. En caso de que se trate de un ciudadano de nacionalidad extranjera, la disposición o consecuencia es que se ordenará, además del decomiso, su deportación inmediata, el impedimento de entrada al país de manera permanente una vez haya cumplido la pena establecida en el párrafo anterior. Les agradezco su atención.